Muy buen día tengan todos ustedes, amables amigos y amigas del auditorio. Sean bienvenidos a este nuevo episodio de su programa informativo Las Noticias al Día. Los saluda, como todos los días, quienes habla Juan Carlos Flores Turrubiates. Hoy es viernes 15 de enero del 2021. Acompáñenos en este recorrido que les hemos preparado a través de la información más relevante. Les recuerdo mi cuenta en Twitter, donde podrán ponerse en contacto con un servidor, @JuanCarlos_FLT, y también la cuenta de Twitter del programa, @aldía_podcast. Agradecemos a todas las personas que diariamente nos escuchan a través de todas nuestras plataformas en Spotify, Anchor FM, Overcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, iVoox y YouTube. ¿Qué tenemos el día de hoy en los titulares? En información local, declaran a Nuevo León en rojo a nivel nacional. En información ya en México, acusa AMLO, fuertes declaraciones de AMLO en contra de la DEA por fabricación de delitos, esto en el caso Cienfuegos. En materia internacional, denuncian engaño por suministros de vacunas los estados de los Estados Unidos al gobierno federal de Donald Trump. Y en el fascinante mundo de los deportes, los sultanes se meten de lleno a la serie de semifinales en la Liga Mexicana del Pacífico. Ahora sí, sin más preámbulos, vámonos al reporte metropolitano de la información local. Bien, por ser uno de los estados con más del 70% de ocupación hospitalaria y de saturación de camas con ventilador, Nuevo León fue incluido entre las 6 entidades en rojo en el semáforo nacional COVID-19. En la rueda de prensa diaria dirigida por Hugo López-Gatell, titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, se dio a conocer que la ocupación promedio de camas en el país es del 59%, mientras que en el estado, aquí en Nuevo León, es del 81%. La ocupación de camas con ventilador y respiradores mecánicos en el país es del 51%, mientras que en Nuevo León es del 71%, solo por debajo del Estado de México y de la Ciudad de México. El doctor de la O, secretario estatal de Salud, había adelantado que el estado será incluido en el semáforo rojo, lo que implica que podrían cerrarse en su totalidad centros comerciales e iglesias, mientras que los restaurantes solo podrían ofrecer comida para llevar. Pero ¿qué fue lo que al final sucedió con el doctor? ¿Qué fue lo que al final le dijo? Más bien, sí, el secretario de Salud del Estado. Bueno, dijo que no implementarían las restricciones que pidió el gobierno federal al anticipar que Nuevo León será incluido en estos estados en rojo en el semáforo nacional por COVID-19. En la conferencia de prensa de las 3 de la tarde, el funcionario del Estado arremetió también contra la Estrategia Nacional de Vacunación, como ya lo hemos aquí platicado en este espacio, argumentando que el gobierno federal está politizando bastante este tema. Aunque la noche del jueves el doctor de la O anticipó que los cierres de negocios se ampliarían desde este fin de semana al pasar a rojo en el semáforo nacional, hoy sostuvo que seguirán con las restricciones anunciadas a nivel local. Al ponernos en un semáforo rojo federal implicaba que tendríamos que cerrar los centros comerciales en su totalidad, los restaurantes solo con comida para llevar, al igual que los cierres totales de las iglesias. Es por eso que el doctor de la O le comentó a Hugo López-Gatell que aquí en el estado tendrían su propio semáforo, nuestro propio semáforo, y que debería de respetar las decisiones y la autonomía en materia de salud de cada uno de los estados, por lo que al final, según comentó de la O, el doctor López-Gatell estuvo de acuerdo. Pues ahí está la información, en este caso de los semáforos en rojo y casi a punto de desbordar. Sin embargo, pues no llegarán a ese extremo que sería volver a lo que vivimos por ahí de marzo, abril, mayo, en esos meses. Más información del ámbito local, por supuesto que también tenemos. Y es que el Instituto Nacional Electoral, el INE, no contempla posponer las elecciones en Nuevo León por la pandemia del coronavirus. Así como lo comentamos ayer, esto lo aclaró hoy Sergio Ruiz, vocal ejecutivo de la Junta Local del organismo. Lo que dice el secretario de Salud, Manuel de la O, es una posibilidad, así lo aclaró el señor Ruiz. El INE no contempla por el momento suspender las elecciones que se van a llevar a cabo en los próximos meses. El vocal del INE agregó que por la experiencia de las elecciones de Coahuila e Hidalgo, que también se celebraron en pandemia, no ven la necesidad de suspenderlas aquí en el estado de Nuevo León.
pues ahí está la cosa, a ver cómo evoluciona también esto, a ver si ya se puede contener un poco. También habrá que ver cómo evoluciona el tema de la vacunación para celebrarse estas elecciones que ya están a la vuelta de la esquina. Y por último, el dirigente del PAN con licencia, Mauro Guerra, y el diputado local Eduardo Leal presentaron una iniciativa de reforma a la ley de gobierno municipal para que obligue a los municipios a tener centros para el cuidado y protección de mascotas. Todo esto salió a relucir después de que el activista Arturo Islas Allende y uno de los vocales del municipio de García fueran a dicho municipio y exhibieran las pésimas condiciones en las que mantienen a los animales en la perrera municipal de aquel municipio, ya en García. En el video que mostró el activista Arturo Islas Allende, se ve cómo los perros están desnutridos. Incluso había un gato que ya estaba muerto y que tenía ya varios días ahí duro, un gatito bebé. Al respecto de este tema, el activista compartió en sus redes, también Arturo Islas, que pudo rescatar a los perritos que estaban maltratados allá en la perrera del municipio de García, y ya los trasladaron a el municipio de Escobedo, donde estarán en un hogar temporal. Seis animalitos fueron rescatados por este activista. Ayer también trascendió bastante en diversos medios aquí en el estado y también a nivel nacional, medios como El Norte, medios como Altavoz, medios como el mismísimo ABC también, cubrieron esta nota, esta información que dio a conocer este activista. Y ojo con las acusaciones, fuertes declaraciones de López Obrador contra la Agencia de Administración de Control de Drogas en los Estados Unidos. El presidente López Obrador acusó a la DEA de fabricar delito al general Salvador Cienfuegos. Imagínese usted, ayer el secretario de la Defensa en el gobierno de Enrique Peña Nieto fue exonerado de vínculos con el narco y su caso quedó archivado. En un comunicado, la Fiscalía informó: el mandato militar nunca tuvo conversaciones por chat ni vínculos con miembros del cártel H2 comandados por Juan Francisco Patrón Sánchez, el H2, como lo sostenía la DEA, y lo que motivó a su detención en Los Ángeles, California, el pasado 15 de octubre. Es lo que ayer les decíamos, la información de última hora. Lo más importante es la verdad y la justicia. Entonces, ayer resuelve la Fiscalía que no procede la acusación que se le fabricó al general Cienfuegos por la Agencia Estadounidense de Combate a las Drogas, por la DEA. La Fiscalía ha actuado porque se consideró de que los elementos de prueba presentados por el gobierno de Estados Unidos, en este caso por la agencia que se conoce por sus siglas como DEA, no tiene ningún valor probatorio para procesar, para iniciar un juicio en contra del general Cienfuegos. ¿Por qué hicieron esta investigación así? Sin sustento, sin pruebas. Quiero aclarar que, aun cuando llevaban mucho tiempo con la investigación, detienen al general antes de las elecciones. Todo esto son palabras de López Obrador hoy en la mañanera. Y resulta interesante, ya que el mismo Wall Street Journal hace un par de meses también, el mes de noviembre, mencionaba también que era circunstancial esta situación, y sobre todo cuando vemos que era un cártel de verdad muy pequeño para el grado de importancia que tiene este personaje como Salvador Cienfuegos. No cuadraba muchas de las cosas para los medios, incluso para los medios gringos, imagínense nada más. En conferencia en Palacio Nacional, el mandatario federal señaló que debe terminarse con impunidad y que no deben inventarse delitos. Es un asunto que le correspondió básicamente a la Fiscalía resolver, pero de una u otra manera tiene que ver con el gobierno que represento. Es una decisión que toma la Fiscalía, pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda, porque nosotros sostenemos que debe terminarse la impunidad, desde luego la corrupción, pero también que no pueden haber represalias, venganzas, y de que no se pueden inventar delitos, que nadie debe actuar de esa manera, trátese de quien se trata. Así lo sostuvo el presidente. A ver si también pone en práctica sus palabras aquí en México, ya que pues uno de los países que al menos más fabricación de delitos tiene es México. No se diga en la época del calderonismo, la cantidad de delitos que se inventaron. Uno de ellos el caso Vallarta,
pero también el caso de Isabel Miranda de Wallace, todo el invento que hay detrás de ese caso, toda la fabricación de delitos, los presuntos culpables en realidad es gente que no la debe y que no la teme. El mismo también caso Vallarta y muchos otros más. Esto nada más por mencionar dos ejemplos trascendentes, pero en realidad la fabricación de delitos es un tema que en México de verdad que es desbordante. Se desbordan las cárceles mexicanas de gente que está ahí por delitos fabricados por el mismo Estado y por los mismos estados también de la República. El presidente López Obrador mencionó que la DEA intentó afectar la relación entre México y Estados Unidos con la fabricación del delito al general Cienfuegos. Entonces se actuó sin tomar en consideración que había un acuerdo y se intentó consciente o inconscientemente afectar la relación entre los gobiernos. Afortunadamente se corrigió el procedimiento, se repuso el procedimiento y este es el resultado, así lo expresó Obrador. Además afirmó de que se dará a conocer el expediente completo del caso por ser un asunto trascendente y porque de ello depende el prestigio de México, lo cual se reconoce y se agradece. Ya está en circulación por mandato expreso del presidente López Obrador y de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ya está el caso ahí para quienes lo quieran revisar, 751 hojas del caso de la DEA. Por supuesto que aquí tendremos los detalles de este expediente. Me atrevo a decir que es uno de los ejercicios de transparencia más importantes que ha habido en este país en la historia. Como este es un asunto muy trascendente y delicado, porque no podemos dejar en entredicho al gobierno de la República ni sus instituciones, tomamos la decisión de dar a conocer todo el expediente completo. Ofrecemos disculpas al gobierno de Estados Unidos de actuar de esta manera. Pueden decir que cómo nos atrevemos a dar a conocer este documento donde es evidente que no son sólidas las pruebas que se recabaron en muchos años supuestamente. ¿Por qué lo hacemos? Porque por encima de todo está el prestigio de nuestra nación y no podemos nosotros ser rehenes de nadie, y tenemos la autoridad moral y la autoridad política suficiente como para poder llevar a cabo estas decisiones, así lo indicó el presidente. El mandatario federal agregó que la DEA actuó con poco profesionalismo, por lo que al final entregaron un expediente sin sustento. Lo que veo es muy poco profesionalismo, se actuó muy a la ligera, a pesar de que, como lo dice la Fiscalía de México, empezaron a investigar desde 2013. Para lo que entregaron, pues no fue un buen trabajo, lo que hicieron no tiene sustento, no hay materia, así lo expresó el presidente. Además, cuestionó por qué la decisión de Cienfuegos se dio en los días previos a la elección de los Estados Unidos. O no son tan profesionales los agentes de la DEA y fallan como todos los seres humanos fallamos, pero eso ya es cosa de dejarlo a los estudiosos. Nosotros vamos a presentar todos los elementos para que la gente se vaya dando cuenta de lo que sucedió y se vaya formando un criterio, así lo concluyó el presidente López Obrador. Y vamos a ver qué sucede, falta mucho todavía. Marcelo Ebrard, el mismo presidente, dijo que todavía no terminan las investigaciones y me parece que van a terminar al final enjuiciando al general Salvador Cienfuegos. Si alguien tiene cola que le pise es este sujeto, es este individuo, y creo que en el tema del narcotráfico no se van a meter, ni México ni los Estados Unidos. A ninguno de los dos países les conviene esa situación. Habría una crisis estructural tremenda de darse a conocer hasta dónde está implicado el gobierno estadounidense en el mismo tráfico y distribución de drogas en su propio país. Si alguien ha envenenado a los propios americanos es su propio gobierno, son las mismas agencias de seguridad nacional, es la misma CIA, el mismo FBI, que no nos hagamos tontos. Y por supuesto que México tiene que caer en ese juego debido a debido a que estamos en ese nexo, en ese trasiego, en ese rumbo, hombre, por pura geopolítica, pues. Al final terminarán enjuiciándolo por delitos. Tiene que ser por delitos, y va a ser por delitos domésticos, por los casos de derechos humanos, específicamente en el caso de Tlatlaya y en el caso de Iguala. Y no se nos olvide que en el peñanetismo fue uno de los peores gobiernos, me atrevo a decir que por lo menos en 50 años, hombre, la cantidad de desapariciones, la cantidad de corrupción, la cantidad de masacres que hubo en todos los niveles del gobierno y de todas las instituciones. Si por algo va a caer, va a ser por estas situaciones.
La actualización del virus en México. Se actualizó también, por supuesto, el semáforo epidemiológico, como lo adelantamos en la información local. La Secretaría de Salud ubicó en semáforo rojo no nada más a Nuevo León, sino incluido a Nuevo León, a 10 entidades del país, entre ellas a Ciudad de México, por supuesto, y el Estado de México. En conferencia de prensa, Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, dijo que esta medida entrará en vigencia el lunes 18 de enero con vigencia de 15 días. Los estados en color rojo, es decir, de riesgo máximo, son Ciudad de México, el Estado de México, como lo comentábamos, Coahuila, y nada más Coahuila, por supuesto Nuevo León, como ya lo adelantábamos, Jalisco, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Tlaxcala y Morelos. El funcionario indicó que 19 entidades se sitúan en naranja, 2 en amarillo, Chiapas y Chihuahua, y solamente una en verde, que es Campeche. La Secretaría de Salud reportó 1,106 muertes más por COVID, por lo que suman 139,022 en el país. Además, la dependencia informó que hay 1,609,735 casos confirmados, 21,366 más que ayer. La cifra de contagios notificados este viernes es la más alta para 24 horas desde que inició la pandemia en México. La Secretaría estima que hay 106,723 casos activos en el país, lo que representa el 6% del total de la pandemia. El mismo Ricardo Cortés informó que la positividad para la semana 53 se elevó a 45%. De todos los registros que tenemos con sintomatología de infección respiratoria aguda, el 45% es positivo al virus, así lo mencionó. Indicó que la ocupación de camas generales es de 59% a nivel nacional. La Ciudad de México tiene 90%, Hidalgo con 86% y Guanajuato con 84% registran el mayor número de camas llenas. Para las camas con ventilador destinadas a pacientes críticos, la saturación es del 51% en el país, con la Ciudad de México, el Estado de México y Nuevo León a la cabeza. En información internacional, algunos gobernadores de Estados Unidos acusaron a la administración del presidente Donald Trump por aparentemente haberles dado información errónea sobre la cantidad de vacunas contra COVID-19 que serían enviadas a la entidad. Con estos nuevos señalamientos directos se podría tensar aún más la relación entre el gobierno federal y los mandatarios regionales en el marco del retraso que ya ha sido públicamente reconocido por las autoridades sanitarias del país de la campaña de inmunización. Oregon había anunciado a principios de esta semana que ampliaría la elegibilidad de la vacuna para incluir aproximadamente a 760,000 residentes de 65 años o más, así como a maestros y proveedores de cuidado infantil, debido a que, según los mandos estatales, eso se había prometido por la administración de Trump. No obstante, Kate Brown, gobernadora del estado, expresó que esa estrategia estaba en pleno desorden a causa de un supuesto engaño a escala nacional por parte de la Casa Blanca. A través de Twitter, Brown dijo que el general Gustav F. Perna, quien lidera los esfuerzos de vacunación en Estados Unidos, presuntamente le comunicó que los estados no recibirán mayores envíos de vacunas de las reservas nacionales la próxima semana porque no hay una reserva federal de dosis. Como resultado de lo que llamó una broma cruel, Brown manifestó que su estado ahora pospondrá la vacunación de las personas mayores hasta el 8 de febrero en vez del 23 de enero y que esta se limitará a los ciudadanos de 80 años o más. Paralelamente, el gobernador de Minnesota, Tim Walz, también sostuvo que estaba entre los mandatarios aparentemente engañados por funcionarios federales cerca de la disponibilidad de un suministro estratégico de dosis contra COVID. ¿Quién va a ser procesado por esto? ¿Qué debe hacer los estados cuando les han mentido y han hecho todos sus planes en torno a esto? Refirió así el gobernador de Minnesota. Asimismo, Alena Yarmosky, portavoz del gobernador de Virginia, Ralph Northam, enunció que a los gobernadores se les dijo explícitamente que se les proporcionarían dosis adicionales el martes. De acuerdo con la vocera, la administración de la entidad estaba en proceso de determinar si estos suministros adicionales realmente existen. Lo que estamos viendo está totalmente en línea con la disfunción que ha caracterizado toda la respuesta de la administración de Trump al COVID-19, así lo remarcó. En contraste, Mitchell Pratt, portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, señaló que las autoridades de la entidad posiblemente se habían confundido en cuanto a sus expectativas, dado que supuestamente no
ninguna restricción en los envíos. ¿Y qué sucedió? ¿Qué sucedió también que tiene que ver con ese tema? Con el tema de de este personaje. Bueno, reportaron la renuncia de Alex Azar, el secretario de Salud de los Estados Unidos. Alex Azar, quien era el secretario de Salud y Servicios Humanos, renunció a su cargo bajo el argumento de que se vivió la semana pasada en el Capitolio de Washington. En fin, pues ahí está la cosa difícil también en los Estados Unidos en cuanto a la pandemia. Primer mundo, y de verdad que le están pasando terriblemente mal. Más información internacional. El presidente brasileño Jair Bolsonaro afirmó que él y su gobierno ya habían hecho su parte para atender la crisis hospitalaria en el estado del Amazonas, deslindándose de la responsabilidad de la crisis actual de la pandemia del COVID-19. El problema allá en el Amazonas es terrible, ahora nosotros hemos hecho nuestra parte, dijo a sus partidarios afuera del Palacio Presidencial sobre el problema en Manaus, en el Amazonas. La Fuerza Aérea de Brasil entregó hoy suministros de emergencia de oxígeno al Amazonas, donde hospitales abrumados por el aumento de los casos del coronavirus están trasladando a pacientes en avión a otros estados para evitar que mueran por asfixia. Brasil tiene el segundo número de muertes por COVID-19 a nivel mundial después de los Estados Unidos, dos países, dos gobiernos verdaderamente fallidos, al menos en el tema del manejo del COVID-19. Y el caso de Brasil es peor, porque aparte de estar con este tema todo lo que da en cuanto a muertes y contagios, el país está quebrado. El modelo neoliberal de Jair Bolsonaro no funcionó y se desmoronó completamente. Y de ahí nos pasamos hasta la ciudad de Nueva York, regresamos a Estados Unidos, donde la farmacéutica Pfizer confirmó este viernes un cambio en su capacidad de producción de la vacuna contra el coronavirus, que reducirá el número de dosis que se distribuirán en Europa en las próximas semanas. La firma con sede central en Nueva York explicó en un comunicado que trabaja para entregar más de las dosis previstas para este año, por lo que deben modificar su proceso de producción para incrementar su capacidad, lo que requiere de aprobaciones regulatorias adicionales. Pues ahí está, también se retrasa las farmacéuticas privadas como Pfizer, una gigante, se está retrasando, y Europa también evidentemente van a retrasar todo este esquema de vacunación. No hay en el mundo, hombre, capacidad para vacunar a toda la población, imagínese usted. Es momento de dar un recorrido por el fascinante mundo de los deportes. Y es que otro juego dramático se vivió en el tercer encuentro de la serie entre los Sultanes de Monterrey y los Naranjeros de Hermosillo, teniendo como apoyo fundamental el poder en ofensiva. La novena regiomontana hizo valer su condición de local y derrotó a los Naranjeros por pizarra de 5-3. Fueron los Fantasmas Grises los primeros en hacer daño y colocarse al frente en el pizarrón al fabricar la carrera de la quiniela en la parte baja del tercer inning. Gilberto Galaviz abrió tanda conectando sencillo al jardín central. Randy Romero hizo lo propio conectando infield hit que ubicó corredores en primera y tercera base. Alberto Carreón conectó imparable al jardín izquierdo para abrir el score y colocar la pizarra 1-0. Sultanes fabricó 2 carreras más en el fondo de la quinta entrada después de encontrar 2 outs en la pizarra. Alberto Carreón y Roberto Valenzuela conectaron de imparable, y gracias a un doblete conectado al jardín central por Paulo Orlando, el brasileiro, ambos consiguieron timbrar en la registradora colocando la pizarra 3-0 para los locales. Naranjeros dio muestra también de su poder y consiguió igualar la pizarra en la parte alta de la sexta entrada. Jason Atondo recibió base por golpe. Norberto Obeso consiguió envasarse tras recibir pasaporte. José Cardona conectó su primer cuadrangular de la serie para, con un solo swing, igualar el juego a 3 anotaciones por bando. Sultanes se respondió de inmediato y en la parte baja del sexto inning le dio rumbo al encuentro a su favor para afianzarse la victoria. Con un out, Carlos Muñoz negoció base por bola y Courtney Hawkins
atizó su primer cuadrangular como sultán para colocar las cifras definitivas 5-3. Excelente cuadrangular de el oriundo de Corpus Christi, Hawkins, quien se había visto bastante mal en el partido, pero se reivindicó con ese cuadrangular. Francisco Moreno consiguió su tercera victoria en postemporada al lanzar una entrada de labor, permitió un imparable, una carrera limpia y ponchó un rival. Ryan Verdugo fue el lanzador que cargó con la derrota tras permitir 8 imparables, 5 entradas y otorgar 2 bases por bola y ponchar a 2 rivales. Pese a conseguir importante victoria, los naranjeros mantiene ventaja en la serie frente a los sultanes de 2 juegos contra 1, así que Sultanes buscará igualar la serie en el cuarto juego, teniendo a Andrés Iván Mesa como el lanzador designado. Hermosillo, por su parte, buscará retomar la ventaja de 2 juegos en la serie con el lanzador diestro José Samayoa como el pitcher designado. El duelo arrancará el día de mañana en punto de las 16 horas, tiempo del centro de México. Vaya duelos que se viven también allá en la serie, pues bien, en la Liga Mexicana del Pacífico, el pase a la Serie del Caribe que será en Mazatlán. Hasta aquí el fascinante mundo de los deportes. Eso nos vamos, amables amigos. Fue todo en esta edición más de su programa informativo Las Noticias al Día. Mi nombre es Juan Carlos Flores Turrubiate. Sígame en mis redes sociales para seguir con la conversación de la información que se vaya generando minuto tras minuto. @JuanCarlos_FLT, @aldía_podcast. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos el día de mañana con mucha más información.